hogares para que sigan fortalecidos. Y pues Señor, te damos gracias de verdad, porque siempre has tenido cuidado de nosotros, porque hoy tenemos una oportunidad más de poder alabarte, de glorificarte, y Señor, de decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, y que Señor nos vayas enseñando a confiar en ti, a creer en ti, que nuestra fe crezca cada día más, y Señor, poder tener esa palabra siempre de aliento a quien más lo necesita. Te pedimos por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, para que los sigas bendiciendo, los sigas prosperando, salud, amor, pues que sigas bendiciendo su trabajo. Y pues Señor, todo lo que tenemos, de verdad te damos gracias, porque sin ti no podríamos tenerlo y sin ti no podríamos ser nada. Te pedimos por nuestro grupo de alabanza, Señor, para que sigas bendiciendo, le sigas dando ese corazón dispuesto, Padre. Y pues Señor, te pedimos que guíes a Miguel, como siempre, dale esa gracia para hablar de tu palabra. Y pues Señor, te pedimos que nos bendigas en todo momento, poder salir aquí diferentes. Y todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fer, bienvenida, adelante. Alima, bienvenida. Cantaré,
nuestro grupo de alabanza. Y pues Miguel, bienvenido. Adelante. Gracias. Bueno, no sé, no me imagino cómo pueden estar en este momento cada uno de ustedes, pero yo pienso que todos estamos en una situación de mucha tristeza, ¿no? Por un lado, hay una profunda tristeza que tengo en mi corazón al ver las escenas de lo que ha sucedido en estos días. Yo hablando desde el 7 de septiembre hasta el día de hoy en la mañana, te das cuenta de que hay dolor, hay preocupación, hay una necesidad de ayuda tremenda en nuestro país. Ha sido un tiempo también muy bonito para ver a la gente ayudando, haciendo lo que puede. A mí me gusta mucho esa frase en la Biblia que dice que María hizo lo que podía y Jesús le dijo, déjenla, ella hizo lo que podía. Y esa frase me encanta, porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes, solo te va a pedir que si hiciste lo que podías. Ha habido mucha a veces duda en la mente de algunas personas. Bueno, ¿cuál es la función de los creyentes? Los creyentes debemos de, en un momento determinado, compartir el Evangelio, y esa es nuestra función, y debemos de dejar de lado la cuestión humanitaria. Y yo no veo para nada esa posición en la Biblia. En la Biblia es claro que Dios te dice que vayas y ayudes. Hay una parte en el Antiguo Testamento en donde dice Dios al pueblo de Israel, ¿por qué ayunan? ¿Por qué ayunan? ¿Por qué dejan de comer? Y dice, ustedes dejan de comer porque quieren que en las próximas semanas viene su cosecha y su cosecha sea muy buena, y por eso ayunan. Pero para mí ese no es el verdadero ayuno. Dice, el verdadero ayuno es que tú ayudes a los que están en necesidad. El ayuno es que vayas y les ayudes en lo que puedas. En la Biblia dice, en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús regrese a la tierra, va a poner a la humanidad en dos partes: a las ovejas de un lado, a los cabritos del otro. Así los identifica. Y dice que se voltea a las ovejas y les dice, entrad al reino de Dios, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estaba en el hospital me visitaste, en la prisión me fuiste a ver. Y empieza a explicar muchas cosas, ¿no? Entonces esta gente que está ahí le pregunta, ¿cuándo te visitamos, te ayudamos, te dimos de comer? Y Jesús dice, cuando lo hiciste con alguno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Y luego se voltea con los del lado izquierdo y les dice, ustedes no van a entrar porque ustedes no manifestaron. Quiero aclarar que no está diciendo ahí Dios de que la salvación es por obra, solo está diciendo que se manifiesta el corazón de un creyente en ese deseo de ayudar. Los de la izquierda dicen, nosotros, ¿cuándo no te ayudamos a ti, Jesús? Y Jesús dice, pues cuando tú no ayudaste a estas personas, a mí tampoco me ayudaste. Es muy clara la Biblia, en donde la Biblia te dice, ayuda, no puedes no ayudar. Y yo me he preguntado, he visto muchas personas nerviosas, no sé si te ha pasado. Yo he estado 4 días viniendo a la del Valle y a la Condesa intentando ayudar, y yo creo que a mí me ha pasado lo mismo que a ti. ¿Dónde ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Ves colas? Ayer estuve como 6 horas en la Condesa y había colas gigantescas de personas que quieren ayudar y pues, están esperando que les toque. Y la verdad es que haces lo que puedes. A quien puedes le ayudas cargando cosas, le llevas comida, lo que sea. Pero yo lo que quiero explicarles es que ves mucho dolor por un lado, ves un deseo de la gente ayudar, lo cual me encanta. Y por otro lado una pregunta, ¿por qué? ¿A dónde estamos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que todos en la mañana nos preocupamos, dijimos, no puede ser, otra vez está temblando. Bueno, se calcula que desde el 7 de septiembre, en que fue el primer terremoto de 8.2, estamos hablando de que ha habido en esa zona de Oaxaca 3,000 réplicas. Pero lo que era impresionante es el día de hoy.
El día de hoy, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, había habido 4 terremotos arriba de 5, ¿no? Entonces, evidentemente la tierra se está moviendo, ¿sí? Y mucha gente tiene miedo, mucha gente tiene temor, ¿y qué va a pasar? Entonces, yo hoy quiero compartir con ustedes un concepto que creo que nos va a ayudar mucho. Vamos a hablar acerca de las tormentas de la vida. Y yo te voy a decir algo, yo en estas semanas he estado pensando, en estos días, he estado pensando mucho, ¿qué comparto con ustedes? ¿Cuáles son ya las enseñanzas que necesitas escuchar en este tiempo? Así que encontré, buscando en la Biblia, diciendo, bueno, ¿qué pasaje estudiamos? ¿Qué pasaje nos puede ayudar? ¿No se está viendo este proyecto? Se apagó ahorita. A ver si lo pueden volver a prender. ¿Qué pasaje de la Biblia nos puede ayudar? Y hay un pasaje en la Biblia que menciona a Jesús con sus discípulos en una tormenta. Y yo no sé si ustedes han oído hablar de una película que fue inspirada en un hecho real que se llama La Tormenta Perfecta, que habla acerca de un navío que se encontró en medio de una convergencia de 2 o 3 tormentas y fue considerada por los expertos como la tormenta perfecta, por eso le llamaban así. Entonces, este concepto tormenta perfecta es un concepto antiguo, no te creas que lo inventaron en esta película. La gente siempre ha creído o ha tenido que lidiar con la convergencia de múltiples circunstancias difíciles. Tú te das cuenta de hoy las personas, se encuentran quizá lidiando con la pérdida de alguien, o con la incertidumbre de que dónde está su ser querido, con la incertidumbre de cómo voy a pagar, dónde voy a vivir. Pero no solamente es eso, sino también están lidiando con otro tema que se llama ¿y qué tal si podría volver a temblar? Yo soy cristiano hace casi 40 años y yo recuerdo haber volteado y haber pensado hoy en la mañana, ok, mi casa aguantó el de 8.2, aguantó el de 7.1 y de veras dije, ay, casita, sí, aguanta todavía, sé que va a seguir temblando, pero el podría se vuelve también en una convergencia de situaciones difíciles. Muchas cosas pueden salir mal y rápido, y empezamos a sacudir la cabeza y decimos, las desgracias nunca vienen solas. ¿Te acuerdas de ese otro dicho? Cuando múltiples condiciones convergen y amenazan áreas críticas de tu vida, como son las finanzas, las relaciones, el trabajo, la salud, nos preguntamos todos, ¿cuál es mi nivel en el que puedo llegar a soportar? En alguna parte hay un límite, hay un momento donde dices, ya llegué al punto crítico en mi vida, y ahí nos preguntamos, ¿cómo podremos salir a flote? Como el Andrea Gate, que fue ese barco inspirado en esa película, en donde empezamos a sentir un profundo temor. Todos debemos enfrentar el temor, pero quiero decirte que lo que hoy voy a compartir es que cuando tienes a Dios en tu vida, es como si le quitaras los dientes al temor. Ya no muerde, ya no tiene el mismo efecto. Fíjate, hay varios conceptos. Fatalismo, todos estamos condenados, nada funciona. Otro concepto de la vida es el existencialismo. No importa nada lleva a ningún lado. El optimismo, oye, todo está bien, no pasa nada, a ver, cálmense, no se hunden en un vaso de agua. Y eso muchas veces nos decepciona porque es mentira. No es cierto, no todo está bien. Hay cosas en la vida que son dignas de temer. Yo no sé si te diste cuenta, pero yo leo todos los días el Fox, CNN, varios periódicos así. Y en Estados Unidos están preocupados de cómo se están peleando Trump contra el presidente de Corea del Norte. Y ayer decían, parecen niños, insultándose. Pues tú estás loco, ¿no? Pues tú estás más loco, y tú esto, y tú aquello. Nada más que los dos tienen bombas atómicas. Y por eso todo el mundo, quizás tú y yo no estamos tan cerca, pero si tú y yo viviéramos en China, en Rusia, en Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, etcétera, ahí estaríamos, así como estamos nerviosos por los terremotos y etcétera, estaríamos nerviosos por qué está pasando ahí. Es impresionante. Tenemos que tener una perspectiva que tome en cuenta estas tormentas perfectas de la vida y que nos asegure de que hay un puerto seguro al alcance, que podemos tener la confianza de que vamos a salir independientemente de lo que está pasando hoy y no ser esclavos. Y ahí es donde entra Jesucristo. Es decir,
en realidad, cuando los problemas son más grandes que nosotros, cuando nos damos cuenta que no tenemos control sobre muchas cosas, ahí es donde nos damos cuenta que Jesús está. Hay un lugar de poder, de bondad y sabiduría que, independientemente de lo que está pasando, tú puedes tener tranquilidad. A ver, yo dije el jueves, y ojalá la puedan buscar en internet, yo di una plática acerca de por qué Dios permite calamidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende? Y concluimos que muchas veces Dios usa estas cosas para hacer que la humanidad voltee. No podemos pensar que Dios no tuvo nada que ver con el terremoto. Una de las cosas que la Biblia explica es que Dios tiene control, y que Dios tiene control sobre incluso este tipo de elementos. Así que acompáñame brevemente a este pasaje de la Biblia que explica un poco acerca de qué hacer en las tormentas. Este pasaje está en el pasaje de Marcos. Lo vamos a ver en Marcos 4 en adelante. Ok, ¿hay probabilidad de que haya tormentas en nuestra vida? Sí, sí hay probabilidad, muy alta. Fíjate, dice este pasaje: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Vamos a cruzar del otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Fíjate bien, es muy impresionante decir que fue Jesús, no ellos, los que dijeron crucemos del otro lado del lago. Una de las cosas que les voy a aclarar un poquito más adelante es: Jesús, siendo Dios, sabía que se iban a encontrar con una tormenta. Es obvio que sí, Él sabe perfectamente lo que iba a pasar. ¿Por qué metió a los discípulos a una barca y los llevó a una tormenta? Eso va a ser muy interesante. Tanto Mateo como Marcos y Lucas transmiten la tormenta perfecta en la vida de los discípulos de Jesús. En esa noche, ese tranquilo barco se convirtió en un enfrentamiento aterrador a la muerte. Ellos se dieron cuenta que, caray, después de estarme la pasando increíblemente bien, qué bonita brisa, está el mar tranquilo, de repente estaban enfrentando algo terrible, la muerte. Los evangelios registran que Jesús estaba al borde del agotamiento. Si tú analizas un poquito antes de lo que pasó, había miles de personas buscando a Jesús. Todos querían comer, todos querían una cita. Los apóstoles ya no podían más de todo el presión a que estaban sometidos. Jesucristo ha de haber estado exhausto, y sin embargo la multitud no se retiraba. Con mucha necesidad de descansar, Jesús se volteó y le dijo a los discípulos: ¿sabes qué? Vámonos a la barca y vámonos al otro lado, al lado oriental, donde Jesús desea ministrar al día siguiente. Así que allí se estaban juntando los elementos perfectos de una tormenta para hacer la tormenta terrible. El primero, Jesús estaba exhausto. Segundo, los discípulos también estaban exhaustos y emocionalmente aturdidos por todas estas experiencias extraordinarias. Tercero, era de noche. ¡Qué casualidad! ¿Por qué no me lo hiciste en el día? Es más fácil enfrentar una tormenta de día que de noche. 4, una pequeña flotilla de seguidores impacientes. Jesús, imagínate Jesús diciendo: vamos ya del otro lado, y ahí venían las barcas. ¿Te puedo hacer una consulta, Jesús? ¿No? La gente estaba muy impaciente, tratando de buscar la atención de Jesús. Jesús quería descansar, y para colmo estaba el mar, y ahora el viento empezó a soplar. Así que se empieza a juntar todo. Yo no sé, imagínate a una persona que hace 2 semanas empezó a ver su situación económica complicarse. Después, a lo mejor algo le afectó su salud. Después, un terremoto. ¿Me explico? De repente puedes empezar a ver que las cosas empiezan a sumar en tu vida y empiezas a preguntarte qué puede pasar. Y esto es exactamente lo que pasó. Esto es precisamente lo que pasó. Dice este versículo: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Marcos usa una palabra griega que puede traducirse una tormenta furiosa. Es más, la palabra es un gran seismos. Seismos es de donde se toma la palabra terremoto. Como si fueran vientos agitados que empiezan a mover esta barca como si fuera una cajetilla de cerillos. ¿Sí me explico? La barca no tenía control. Fíjate bien, ¿qué palabras puedes encontrar en este pasaje? Fatiga,
estaban fatigados, estaban confundidos, había una oscuridad y una tempestad. Todo llegando de una manera perfecta a sus vidas. Es como si todos sus temores se hubieran combinado y cristalizado. Para muchos mexicanos esta semana ha sido esto. Y para empeorar las cosas, Jesús, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Muchas personas se preguntan, ¿dónde estaba Dios el 19 de septiembre? Y Jesús, dice este pasaje, se había quedado dormido en la parte trasera de la barca, sin preocupación aparente por su seguridad y menos por el desastre que venía inevitablemente acercándose a la vida de sus discípulos. Así como las tormentas son inevitables en el mar de Galilea, también las tormentas en tu vida y en la mía pueden descender a nuestra vida sin previo aviso. Y muchas veces lo primero que pensamos es, ¿dónde está Jesús? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué no lo previó? ¿Por qué me trajo a este lugar? Este es algo impresionante. Ok, ¿cómo es posible confiar en un Dios que permite que las tormentas perfectas nos ataquen? A ver, eso no lo entiendo. Porque yo pienso que si me convertí fue para que Dios me cuide, es para que Dios esté a mi lado. Se encontraron con una tormenta que los lanzó de un lado a otro y un verdadero peligro de ahogarse. Ahí estaban. Esta es una de las películas más famosas de ese pasaje de la Biblia. Los discípulos estaban aprendiendo una difícil lección que todo creyente, tú y yo, debemos aprender. ¿Sabes cuál es? Esta. Tú y yo podemos encontrarnos en medio de la voluntad perfecta de Dios y en medio de una tormenta perfecta al mismo tiempo. ¿Sí está claro? Es decir, lo primero que los apóstoles se podrían preguntar es, ¿por qué llegué aquí? ¿De quién fue la idea de que nos subiéramos a este barco y viniéramos para acá? Y de repente todos dijeron, pues fue Jesús. Fue Jesús el que me dijo. Así que piensa una cosa. Yo estaba leyendo en un libro a una pareja muy famosa de cristianos que dan pláticas matrimoniales, Gary Thomas y su esposa, que cuentan que oraron durante varios meses si debían o no debían comprar una casa. Le pidieron a Dios, consultaron, preguntaron, todo, absolutamente. Finalmente se compran la casa. Cuando se compra la casa, a los pocos años viene la crisis económica en Estados Unidos. Su casa valía menos de lo que ellos debían al banco. De repente se encontraron en una crisis terrible económicamente. Y lo primero que se preguntaron es, ¿por qué? Yo oré, yo le pedí a Dios. ¿Por qué razón si oré y esperé y todo? ¿Por qué ahora estoy teniendo este problema económico tan fuerte? Y de repente ellos encontraron ciertas respuestas en que probablemente Dios pudo haberles dicho esto. Gary, ¿has pensado en la posibilidad de que yo los quería en ese vecindario para que ministraran y no para reforzar tu patrimonio financiero? Es decir, ¿tú crees que a mí me preocupa mucho que estés tranquilo económicamente? ¿O que a lo mejor con todos tus vecinos que están haciendo juntas, tú los puedes ayudar? ¿Confías en Dios lo suficiente como para seguirlo a un camino sin necesariamente ganancia financiera, pero sí con una ganancia espiritual? Yo te voy a decir algo. Este tiempo es un tiempo donde podemos ganar mucho espiritualmente. Quizá nuestra situación no sea fácil, quizá haya gente que en nuestra familia ha perdido cosas, pero tú y yo podemos estar ahí, podemos alentarlos, primero ayudarlos para que luego estén dispuestos a escucharnos espiritualmente. Pero tú no tienes idea que probablemente Dios está pensando en cosas mucho más importantes que simplemente nuestra comodidad inmediata. Entonces, yo lo que quiero decirte es que a veces Dios te lleva a un lugar en su perfecta voluntad y te lleva al mismo tiempo a la perfecta tormenta al mismo tiempo. Ok, vamos a seguir. Hay una paradoja en las tormentas de nuestra vida. La voluntad de Dios no podía estar más clara para los discípulos. Jesús les había dicho, vamos. Así que mucha gente cree que cuando tienes fe es una clase de seguro contra la presión alta y la angustia. Ahora que soy cristiano ya no tengo de qué preocuparme. Confía en Dios y no tendrás preocupaciones. Y eso es absolutamente falso en la Biblia. Una gran paradoja del cristianismo es confiar en Cristo. No necesariamente eso se traduce en que las tormentas se alejen de nuestra vida. En realidad es al revés. A veces nos empujan a aguas profundas y turbulentas.
Jesús enfrentó una tormenta perfecta cuando entró ese día 10 del mes de Abib a Jerusalén. Ese día él sabía a dónde iba, sabía que iba a la muerte. Por eso en Mateo 26:39 Jesús grita: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Él estaba consciente de que la tormenta a la que se dirigía era terrible. Él sabía que esta era parte de la voluntad de Dios. Pero hay una lección que tú y yo tenemos que aprender. Hay seguridad en el centro de la voluntad de Dios. Es decir, independientemente de que puedes estar en una situación muy dura, si tú sabes que es Dios el que permitió, tú tienes una tranquilidad y una confianza de saber: es la obediencia la que me trajo aquí. Si es el resultado de la obediencia, entonces tú puedes estar tranquilo, porque algún día seguirás a Jesús hacia esa tormenta y aprenderás que aunque puede ser esta tormenta terriblemente abrumadora para ti y para mí, es el punto más seguro de todos. Cuando tú y yo queremos evitar problemas, muchas veces nos metemos en problemas más grandes en la vida. ¿Estás de acuerdo? Ahora, vamos a ver, es que mi computadora ya no está funcionando bien. Esto me encanta, la presencia en las tormentas de nuestra vida. ¿A qué me refiero? En esa tormenta, ahí estaba Dios. Dormido o no dormido, ahí estaba Dios. Quizá yo lo veía dormido, quizá yo lo veo que no está haciendo nada, pero te quiero asegurar una cosa: ahí estaba Él. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, su cabeza estaba recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Esto es impresionante. Despiértate. ¿Cómo es posible que te estés durmiendo cuando nos estamos muriendo? Hay un concepto que les quiero compartir que se me hizo hermoso. A lo mejor si nada más te hubiera contado esto, hubiera valido la pena haber venido hoy. Fíjate que un día entrevistaron a un trapecista en cuanto a la seguridad que proporciona una red de protección. Si tú has ido a un circo, sabes que todo trapecista en el 99% de las veces tiene una red de protección. Déjame leerte lo que dijo. El artista afirmó que la red hace lo obvio, evita que los artistas se lastiman si se caen. Sin embargo, hace mucho más que simplemente evitar que se maten cuando caen. Dijo: imagina que no hubiera red. Estaríamos tan nerviosos que sería muy probable que nos equivocaríamos y nos cayéramos. Si no hubiera una red, no nos atreveríamos a hacer algunas cosas que hacemos. Debido a que hay una red, nos atrevemos a hacer 2 giros y a veces 3 giros gracias a la red. ¿Sí te das cuenta? Es decir, si tú sabes, voy a aventar un giro, pero no tengo red de seguridad, el nervio, el miedo hace que te equivoques. Aquí hay una aplicación para ti y para mí. Fíjate, te la voy a leer. Tenemos seguridad en Dios, es nuestra red de seguridad. Dice: cuando estamos seguros en sus brazos, nos atrevemos a intentar grandes cosas para Dios. Nos atrevemos a ser santos, nos atrevemos a ser obedientes, nos atrevemos porque sabemos que en los brazos eternos de Dios nos sostendrá si caemos. Yo hoy te voy a decir una cosa: Miguel, ¿crees que voy a temblar? No sé, probablemente sí, pero yo sé que Dios tiene cuidado. Eso lo vimos el jueves. Dios es el que controla estos elementos. Dios controla todo en mi vida. Los discípulos tenían que informarse acerca de la naturaleza de su red. Ellos tenían que aprender una lección. Por eso les digo: súbanse a la barca y vámonos para allá, porque Dios les quería enseñar algo. Yo soy su red de protección, no en que no haya olas, sino que yo estoy aquí contigo. Enfréntense a una tormenta sabiendo que estaban protegidos ni más ni menos con el más poderoso red de seguridad, el Creador. Así que por favor, quiero que hoy le digas a la gente: ayúdalo lo más que puedas, pero después comparte desde que hay una seguridad. Y su seguridad no es en construir una casa con pilotes y no sé, sino su seguridad está en que Dios está con ellos, la presencia de Dios en sus vidas. Ok, nuestro grado de temor es un indicador de nuestro grado de fe. Cuando hemos confiado en Jesús y estamos atravesando, tú y yo, una tormenta, llegamos a ser más valientes.
Si en realidad nunca lo hemos hecho, si nunca hemos pasado por ahí como lo hicieron ellos, nunca te vas a dar cuenta en realidad qué tan fuerte es tu fe. El problema detecta qué tanto confías. Algunas personas, si creen en el poder de Dios, si están seguros de su presencia, entonces tú piensas y te haces esta pregunta: ¿estará Él verdaderamente allí cuando yo esté en crisis? ¿Se interesará en mí? Muchas veces la gente se pregunta: ¿y qué tal si a Dios se le olvidó? Porque Dios permitió que se cuarteara mi casa y no la de junto. Y de repente dices: Dios está allí. Tú y yo tenemos que creer en un Dios poderoso que está ahí, aunque tú lo veas dormido y lo veas absolutamente ajeno a ti. No está así. Lo vas a ver cuando Jesús se despierta y cómo los regaña. Porque cuando Jesús se despierta les dice: no, ¿y por qué no tienes fe? Es decir, les dice: ¿por qué si yo estuviera moviendo las manos no, entonces Dios sí me está cuidando? Entonces Jesús les dice: si yo estoy dormido, pero voy en tu barca, te estoy cuidando, seas consciente o no seas consciente. Está ahí cuando se le necesite. Qué impresionante diferencia da esta creencia. No es su ausencia básicamente lo mismo que si no existiera en absoluto. Fue en la crisis que los discípulos se enfrentaron a que Dios estaba ahí y tenían que conocer el poder de esa persona que habían seguido. Ese día ellos tenían que entender que Dios era capaz de controlar los elementos: viento, olas o temblores. Así que Dios podía y lo haría. Ellos sabían que Dios podía controlar el viento y el mar. Entonces, si ellos sabían la historia de Moisés, que había abierto el Mar Rojo, si ellos habían visto todas esas historias que habían leído desde chiquitos, ¿qué diferencia había con el Jesús que estaba dormido, con el Dios que abrió el Mar Rojo? ¿Es el mismo o no es el mismo? Y hoy te pregunto: el que abrió el Mar Rojo, el que calmó el mar en este lugar, ¿es el mismo que estuvo en la Ciudad de México y está hoy contigo? Y eso es importante, que tú y yo lo agarremos y digamos: Dios, tú estás aquí. Yo no tengo que confiar en las circunstancias, sino más bien tengo que confiar en quién está a mi lado. En el mar de Galilea, un Jesús exhausto dormía sobre la almohada en la parte posterior de la barca, con las olas chocando a su alrededor. Y te voy a decir una cosa: esta imagen es impactante. ¿Cómo lo veían sus discípulos? Echándose un coyotito. Aparentemente lo veían como un hombre muy similar a ellos, ¿sí? Tú lo volteas a ver y dices: ahí está el creador. Aunque poseía el poder sobrenatural de sanar a los enfermos y alimentar a los que tenían hambre, eso lo había hecho en los días anteriores. Entonces, ¿podría calmar o no podría calmar las olas? Evidentemente se iban a descubrir que sí. Y aquí viene un punto muy importante: ¿puede haber paz en las tormentas de nuestra vida? Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Yo te voy a decir algo: llevo 39 años estudiando Apocalipsis y las profecías, y en todas partes de la Biblia dice, Dios dijo: y esto será el principio de dolores. Habrá terremotos, habrá guerras, rumores de guerras, enfermedades. No se preocupen, es el principio de dolores. Pero aparte no lo dice como si fuera algo muy sencillo. Dice: va a pasar esto, pero no se preocupen, regresaré y entonces estará tu casa y habrá un proyecto y yo tendré cuidado de ustedes. Sí, Jesús nos dice que todo se va a voltear de cabeza, pero parece como si tuviera todo el control sobre las cosas. Los discípulos deben de haberse preguntado cómo era posible que Jesús tomara una siesta cuando las olas chocaban y el viento rugía. Lo sacudieron y le gritaron para que se despertaran y le dijeron: ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó y reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cállense, cálmense. La crisis había terminado. Sin duda, aunque ya no había viento y aunque parecía que todo estaba tranquilo, tú podías oír los corazones de los discípulos, ¿verdad? La respiración agitada de cada uno de ellos. Ya no se oía el viento, ya no se oían las olas, solo se oía el nervio de los corazones de esos 12 hombres impactados tan fuertemente.
El pasaje nos dice que Jesús reprendió al viento como si un padre reprende a su hijo travieso. Oye, te me estás quieto. Así, es cierto. Así dice el viento. El viento lo obedeció. Te voy a decir una cosa. Dios dijo, el temblor es de 7.1, no de 7.2. Va a surgir de aquí y va a llegar hasta acá. Ese es el Dios en el que creemos. Ahora tú me dirás, entonces Dios quiere que la gente se muera. No. Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Muchas veces Dios permite que esto pase para que la gente lo voltee a ver. Ante los ojos de los discípulos, Jesús demostró que poseía el poder que solamente podía emanar de un Dios, del Dios verdadero. Ellos no habían entendido el hecho hasta que lo vieron en la tormenta. Ahí está Jesús, el Creador. Algunas cosas tienes que verlas para creerlas. Yo te voy a decir una cosa, el 19 de septiembre Dios cuidó tu vida. Estoy todo pegostioso de la mano. Es que esta cosa se está zafando. Bueno, a ver si me lo pudieras cambiar porque está todo pegostioso. Bueno, los discípulos eran como bebés recién nacidos. Ellos tenían que aprender, saber a qué hombre seguían. Frecuentemente Dios usa las tormentas en tu vida y en la mía para demostrarnos y enseñarnos a confiar en Él. Sí, gracias. A confiar en su poder y en su amor. Bueno, tú podrías argumentar que este mundo es solamente el resultado de una monumental tormenta. Fíjate, este fragmento lo escribió el pastor Timothy Keller. Lástima que está un poco chueco ahí la pantalla, pero bueno, se los voy a leer. Fíjate, este es un pastor de Nueva York, de Manhattan. Y fíjate lo que dice. Podrías argumentar que este mundo es solamente el resultado de una monumental tormenta, que estás aquí por accidente, por medio de fuerzas ciegas y violentas de la naturaleza, por medio del Big Bang, y que cuando mueras te convertirás en polvo. Sin embargo, si Jesús es quien dice ser, hay otra manera de ver la vida. Si Él es el Señor de la tormenta o del terremoto, entonces no importa en qué forma esté el mundo o tu vida, te darás cuenta de que Jesús provee toda sanidad, todo el descanso, todo el poder que algún día podrás o podrías necesitar. Pastor Timothy Keller. Te voy a decir algo. ¿Dios tiene poder o no tiene poder sobre las cosas? Sí tiene poder. Él es misericordioso. Tú y yo necesitamos el poder en nuestra vida. Si estás preguntándote, ¿estará dormido? ¿Lo siento ausente? Incluso si empiezas a gritar pidiendo ayuda y nuestros gritos están llenos de duda, podríamos enfrentar una realidad el día de hoy, que Él está ahí, siempre ha estado y siempre ha cuidado de nuestra vida, que puedes colocar con confianza tu vida, porque Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito para haber permitido lo que pasó esta semana. Así que, ¿cuál es el propósito de las tormentas en nuestra vida? La pregunta que hoy me hacía y me he hecho todos estos días es: ¿ocasionó Jesús esta tormenta o este terremoto simplemente para poderla calmar y desarrollar la fe en sus discípulos? La verdad es que la Biblia no nos da una respuesta directa, pero me inclino a decir que no. Él no necesitaba crear tormentas nuevas para demostrar su naturaleza. Yo estoy convencido que muchas cosas pasan. Por ejemplo, el que haya problemas económicos, el que haya problemas de salud, etcétera, no todo lo está provocando Dios. Muchas de estas cosas vienen como consecuencia del orgullo, del egoísmo del hombre. La tormenta muchas veces le proporciona a Dios la atención total de las personas que están en ella, y les va a dar una lección que nunca, jamás van a olvidar. Los discípulos nunca jamás volvieron a olvidar: Dios tiene control, Él cuida de mi vida aunque lo vea dormido. Así que todos, un día dijo una persona, todos estamos en uno de estos tres lugares. 1, o nos dirigimos a una tormenta. 2, estamos en una tormenta. 3, estamos saliendo de una tormenta. ¿Estás de acuerdo? Las tormentas son parte de nuestra vida. Así que no podemos seguir pensando en esa falsa ilusión de que mientras estas tormentas no llegan a nuestra vida tenemos el control. ¿Cuál control?
O sea, de repente te das cuenta, yo no tengo control sobre nada. Ser el hombre más rico del mundo, no, yo no tengo control de nada. Dios sabe que nuestra felicidad descansa solo en Él. Entonces de repente Dios dice, te voy a mover un poco el piso, porque quiero que entiendas que estas cosas, esto que tienes, esto que piensas que es importante en la vida, no lo es. Las tormentas ayudan a entender que hay una falsa felicidad y que es frágil, se te puede ir de las manos en cualquier momento, mientras que hay una verdadera felicidad perdurable en Dios. Dios sabe que lo necesitamos y que lo olvidamos todo el tiempo. Así que a veces permite tormentas que arrasen por todo lo que nosotros valoramos y nos gusta, para que nos demos cuenta de que eso en sí no valía. Hay algo más importante. La barca está siendo sacudida. El salmista David descubrió el valor de las tormentas que Dios le permitió superar. Por ejemplo, en el Salmo 119, 167 dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención. Es que no lo han visto. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Salmo 119, 71. Así que a veces Dios permite que las cosas pasen. Un día tú y yo estaremos con Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo vamos a alabar y vamos a decir: wow, Dios, qué bueno fuiste. Qué bueno que permitiste estos problemas en mi vida. Lo alabaremos por no evitar ciertos males que usó, en manejar en maneras que nunca podríamos haber imaginado para nuestro bien final. Sí, sí es cierto. O sea, de repente dices: sí, esa época fue cuando mejor estuve, es cuando más me acerqué. Podría verlo desde el punto de vista humano y decir: ¿por qué permitió que pasara eso? Pero ahora que ya pasé, me doy cuenta que Dios en su amor permitió esto para bien. Él nos recuerda siempre nuestro vacío. Siempre nos recuerda que sin Él no tenemos nada. Él nos enseña a temer a Dios. Muchas veces cuando pasan cosas como las que vivimos esta semana, y que lo que deberíamos de temer en realidad es no estar en una buena relación con Dios. Vamos a ir terminando. ¿Cuál es el producto de las tormentas en nuestra vida? Fíjate cómo termina casi este pasaje. Jesús les preguntó: ¿por qué tienen miedo? A ver, ahí sí parece hasta un poco sarcástico. Imagínate que hoy llegara Dios con los mexicanos y nos preguntara: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos, es increíble, no sé si te habías dado cuenta lo que dice ahí. Los discípulos, ya que se había calmado la tormenta, ya que no soplaba viento, ya que Jesús tenía control, fíjate lo que produjo esto en ellos. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Mientras que reprendió al viento, solamente les hizo dos preguntas a los discípulos. Fíjate, ¿por qué tienen miedo? Es impresionante. ¿Por qué tienen miedo? Con estas preguntas Jesús revela una verdad espiritual clave, y te voy a explicar, me gustaría que lo anotes. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad, lo opuesto a la fe es tener miedo, tener temor. La fe engendra confianza, mientras que la incredulidad engendra temor. Jesús lo que les está diciendo aquí es: ¿a qué tienen miedo? ¿Que todavía no confías en mí? ¿No te das cuenta que el poder está presente en mí? Yo tengo cuidado de ti, sé cuántos cabellos hay en tu cabeza, sé cuándo se te cae uno. Así que no dudes de mí, aunque me veas dormida, aunque no oigas nada. Nuestras tormentas nos hacen preguntar si Dios siquiera sabe lo que sentimos. Dios, ¿te importa? Ya en buen plan, se me acaba de caer mi casa, se murió la persona que amo. De buen plan, ¿te importa? Clamamos a Dios en medio de nuestras tormentas. ¿Qué no te importa? ¿No? Tratamos de despertar a Dios con nuestras quejas. Cuida de mí, ¿que no te das cuenta de lo que estoy pasando? En esos momentos empezamos a pensar que Dios no le importa. ¿Sabes? Aquí
Tú ves a Jesús en la barca con sus discípulos, presente contigo y conmigo, preocupado por nosotros, incluso cuando no percibes cuidado. Dios cuida de ti, aunque cuando no piensas que no te está cuidando. Él conoce el pensamiento de tu mente. Él sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Sabe qué estás sintiendo en este momento más que tú. No sé ni cómo estoy. ¿Cómo estás? No sé ni cómo estoy. No sé si estoy triste, deprimido, apachurrado, enojado. Dios sabe. Cuando observas los cielos con preocupación o incluso con terror, Él se enfoca en qué persona estás siendo, en qué persona te vas a convertir. Si yo quiero que seas una persona diferente, Él ve esas tormentas como dolores del crecimiento. Tú sabes que a los niños, a los jóvenes les duele crecer, pero tú quieres que crezcan. Los pobres niños les duele todo en cierta época de la adolescencia. Él sabe que una tormenta puede ser precisamente lo que te despierta a confiar en Él. Y digas, ok, Dios, de aquí yo no quiero volver a ser el mismo. Nunca más volveré a ser el mismo después de esto. Así que lo que verdaderamente me intriga es acerca de este relato, es que el temor de ellos lo reemplazó con más temor. ¿Cómo? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Así que de repente se dieron cuenta, ah, caray, entonces Dios sí tiene control de todo. Yo te voy a decir una cosa, Dios tiene control de los terremotos, de los huracanes, de todo lo que viene en el futuro, y Dios te dice, sí, yo tengo el control, yo estoy aquí. Hay un Dios en los cielos que tiene control. Así que el temor de los discípulos hizo una transición crítica, ¿no? Y pasó de estar centrado en ellos mismos a estar centrado en Cristo. Ya no tenían miedo de los elementos, ya no tenían miedo de lo que podía pasar. Ahora ellos tenían miedo, un temor correcto de Jesús. Entonces yo más bien lo que me debo de tener miedo es de salirme de su voluntad, de no hacerle caso a lo que Él dice, porque ahí sí que miro. ¿Te acuerdas de ese famoso video, Tengo Miedo? Qué miedo de veras salirte de la voluntad de Dios. Ahora tenían un temor en Dios, y ese temor es un temor correcto de reverencia. Este hombre que tenían enfrente era algo diferente. Era alguien a quien ellos deberían de respetar y obedecer. Jesús quiere que la admiración y el, ¿cuál sería? Como el asombro a lo que Él ha hecho en tu vida, se apoderen de ti. Y digas, Dios, tú has tenido tanto cuidado de mí, ¿cómo te voy a obedecer? Si tiene que usar cada tormenta que amanece en nuestra barca, y la hace para que tú te des cuenta de que no tienes control de nada, que no puedes depender de las circunstancias, ni de lo que tienes, ni de cuántas casas has comprado, ni nada de eso, sino que empieces a madurar y a crecer. Más bien debo de crecer en mi relación con Dios. Así que yo hoy te quiero pedir un favor. ¿Por qué no nos aferramos a las promesas que Dios nos ha dado para cuando pasamos por estas tormentas? A los discípulos se les dio una garantía similar a cuando tú y yo cruzamos nuestro viaje. Jesús les dijo al principio del pasaje, crucemos del otro lado del agua. Es decir, Jesús sabía que vendría una tormenta, que iba a estar terrible, que se iban a pensar que se iban a morir, pero del otro lado iban a estar en la tormenta. Digo, iban a estar del otro lado del lago. Voy a tratar de explicar. Vamos a pensar que hoy tu jefe te dice, el 1 de marzo de este año, que el 31 de marzo vas a tener que estar en tal población para hacer una conferencia. ¿Qué va a pasar entre el 1 y el 31? Muchas cosas. Pero tú sabes, en tu agenda ya lo marcaste, que tú tienes que estar el 31 ahí. Imagínate que te lo dices Dios. Dios le dice a Pablo, Pablo, es necesario que sufras muchas cosas, pero tienes que serme testigo en Roma. ¿Ok? Eso se lo dijo allá. Vas a estar en Roma haciendo testimonio para mí. Ok. Cuando Pablo oye esto, dice, ok, pero apenas voy para Jerusalén. Ok. Entonces, llega a Jerusalén y se mete en un broncón. Lo apresan. Chispas. ¿Qué va a pasar? Imagínate a Pablo preocupado. ¿Qué va a pasar conmigo aquí en Jerusalén? Y después lo suben a un barco.
y el barco empieza una tormenta en donde todos los que iban con él piensan, ya nos morimos. Y Pablo echándose un poquito así, tranquilo, así de piña colada, y todo preguntándole, Pablo, ¿por qué estás tranquilo? Porque tengo que llegar a Roma. Dios me dijo que tengo que llegar a Roma. Lo que quiero explicarte ahí es que Dios le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y a ellos se les olvidó que Dios les había dicho que iban a estar del otro lado del lago. Tengo que estar ahí para ministrar. Tenemos que ir con los gadarenos. Por eso estaba echando un coyotito dormido. Entonces, la gente debe haber dicho, los apóstoles, bueno, pues no sé por qué hay tantas olas, pero Él nos dijo que íbamos a llegar del otro lado. Pues vamos a llegar del otro lado. ¿Qué tal si llega Dios y te dice que tarde o temprano estaremos en su casa? Que tenemos un destino eterno controlado, que nuestros días están controlados, que no vamos a vivir ni un día, ni un día más, ni un día menos de lo que Él quiera. Dios dijo, me voy pues a preparar un lugar para nosotros, para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La palabra de Dios está llena de promesas, y estas están puestas para que no tengamos temor. Vivir está en sus manos. ¿A qué le debo de temer? ¿Sí me entienden? Ok, la palabra de Dios nos asegura que hay un desembarque seguro. Finalmente llegaremos al otro lado. ¿Están de acuerdo? Hay cosas temporales y nuestro destino eterno final está seguro. Yo sé que voy a estar con Él. Dice de Job, yo sé que mi Redentor vive. Así que, si hoy vienes por primera vez, yo te quiero decir algo. Hay una promesa, hay un versículo que no puedes perder de vista. Y en los últimos 5 minutos me gustaría verlo contigo. ¿Cuál es ese versículo? Juan 3:16. Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está ni más ni menos todo. ¿Quién es el que te ama? ¿Qué dice este versículo? Porque de tal manera amó Dios a tu vida. Tú eres parte del mundo, ¿verdad? Hoy quiero decirte algo. ¿Quién es la persona que te ama? ¿Quién es esa persona? Yo preguntaría esta noche, ¿quién es Dios? Y dice este versículo, vamos a leer este versículo, que es alguien que ocupa un lugar tan importante en el universo, que debería de ocupar un lugar igual de importante en tu vida. En el versículo de Isaías 40, versículo 25, Dios pregunta, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice Dios. Fíjate lo que dice Dios aquí de sí mismo. ¿Hay alguien que sea como yo? Yo controlo el viento, yo controlo los elementos, yo digo cuando sube un rey y cuando baja, yo digo cuando tiembla y cuando no. Y yo soy el que decidí amarte, y yo decidí mandar a mi Hijo a morir por ti. Ten confianza. Te amo como jamás te imaginaste. Yo no sé si se acuerdan en ese reto entre Elías y los profetas de Baal, en donde le dice, pues a ver, les toca, clamen a su Dios. Y ahí están estos, hasta se cortaban y se aventaban y gritaban y hacían todo. Y este Elías así en su hamaca. Oigan, y si su Dios está medio sordito, porque yo no veo que pase nada. Y empieza a bromear. ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué Dios le llamas? ¿A qué Dios clamas? ¿A un Dios que tiene o no tiene poder? ¿Que tiene o no tiene control? Y de repente llega Dios y dice, yo soy Dios. ¿A quién me comparas? ¿Quién es igual a mí? Dice Dios. Es impresionante. Dios no está esperando, a ver, Miguel, respóndeme. Dios no está esperando que le respondamos. Así que se adelanta y nos responde. En Isaías 40, 26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una. Nada más que cuando leemos este versículo sabemos cuántos millones de estrellas hay. ¿Quién ordena? ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas.
Llega Dios hoy y te dice: yo controlo las estrellas, no solo lo que pasa debajo de la placa terrestre. Así que regreso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Me pasé una, pero sí, disculpen, me pasé esta. Fíjate, Salmo 8, 3 al 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pero da la casualidad que no solamente lo toma en cuenta, sino que, ¿por qué vino a la tierra? Para que no se pierda, dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. A cada uno de nosotros nos dio algo, libertad. ¿Y qué hacemos con esta libertad? Lo que hacemos con esta libertad es que todos nos alejamos de Él. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53, 6. Y luego dice Pablo en un resumen de versículos de Romanos 3 y 5: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la consecuencia del pecado es la muerte, y así la muerte pasó por los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz? Porque todos estábamos separados, todos merecíamos el infierno. ¿Dónde está la magnitud del amor de Dios? Dios amó, porque de tal manera amó Dios. ¿Qué hizo en su amor? Dios envió a su Hijo a morir por ti. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Ocupó tu lugar. ¿No te fijaste que Juan 3:16 tiene 2 clavos en lugar de 2 puntos? Porque finalmente son los clavos los que te muestran la inmensidad del amor que Dios tuvo por ti. Y lo hizo para que todo aquel, dice ahí, para que el que quiera creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres, aquí hago un resumen de lo que dice este maravilloso pasaje, Juan 3:16. Fíjate bien, dice: ¿quién nos amó? Dios. ¿Hay pruebas de eso? Sí, amó en pasado, no en futuro. ¿A quién amó? Al mundo y a ti y a mí. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. ¿Qué nos dio? Lo más valioso que poseía, su único Hijo. ¿Tengo que tomar una decisión con respecto a este amor que tiene por mí? Sí, para que todo el que quiera, el que cree en Él. ¿Y por qué lo hizo? Porque no quiere que te pierdas. Así que, ¿qué tienes que hacer? ¿Tengo que hacer algo? Sí, tienes que creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Su amor nos perdona, nos salva y nos ofrece una vida nueva. Dice el Salmo 103, 10 al 11: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Ahora sabemos que el cielo es mucho más alto de lo que jamás imaginaban. Quizás las personas de esa época decían: pues el cielo ha de estar como a 100 kilómetros. Así de alto nos ama Dios. Y sabemos que la distancia de la tierra al cielo es infinita, y así es el amor que Él tiene por ti. Cuando aceptas lo que Él hizo por ti, cuando aceptas lo que hizo por ti y por mí, entonces Dios te puede perdonar y salvar, y te va a dar una vida nueva. Él quiere que seas su hija, su hijo, y estés con Él. Quiere que vayas al cielo y que estés con Él. Así que lo que te pido hoy es que tomes una decisión. Dios acerca tanto tu corazón que te dice: aquí me tienes, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El que crea el cielo, el que controla los terremotos, mandó a su Hijo a morir por ti, y lo hizo para que te entregues, para que confíes en Él. Así que si tú eres una persona que viniste por primera vez, yo te invito a tomar la decisión más importante que debes de tomar. Abre la puerta, pídele perdón por tus pecados y acepta lo que Él hizo por ti. Y no importa en qué tormenta estés hoy, Dios es más grande que las tormentas y más poderoso que ellas. Así que vamos a orar en 2 partes. La primera, por si alguien de ustedes quiere aceptar a Cristo en su corazón, que en este momento lo reciba. Y en la segunda parte de la oración, ¿qué te parece si todos alabamos a Dios? Alabamos a Dios porque Dios es el Dios de los quebrantados, el Dios
que se quebrantó a sí mismo, murió por nosotros para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Vamos a cerrar los ojos. Y aunque no lo creas, aunque tú pienses que Dios está dormido esta semana, Dios tuvo control de todo para traerte aquí y para que finalmente tuvieras la oportunidad de tomar una decisión. La decisión de si quieres aceptar el perdón que Él te ofrece. Él está a la puerta y está llamando. Y tú lo has oído. La pregunta es si vas a abrir. Hace 39 años una persona me guió en una oración y yo oré repitiendo lo que este hombre iba diciendo. Hoy voy a hacer lo mismo contigo. Yo voy a orar en voz alta. Si tú quieres, repite en silencio esta oración y pídele a Cristo que entre a tu vida. Vamos a orar. Gracias, Dios, por el infinito amor que tienes por mí. Yo jamás imaginé que tú me amaras de esta manera, que mi vida valiera tanto para ti. Pero esta noche tengo que reconocer que he cometido pecados en mi vida. Perdóname, Dios, por todos los pecados que he hecho. Estoy arrepentido de todos ellos. Señor, ahora sé que fuiste a la cruz a morir por mí. En la cruz derramaste tu sangre por mí. Pagaste lo que yo debía. Así que hoy acepto esta salvación que tú me regalas. La recibo en mi corazón. Es un regalo para mí, pero a ti te costó la sangre de tu Hijo. Y ahora voy a la puerta de mi corazón y te la estoy abriendo. Y te pido que por favor entres a mi vida. Perdóname, sálvame. Gracias porque ya estás conmigo, porque me perdonaste y me salvaste. Y ahora, Dios, yo sé que esto no depende de mis obras, sino depende en lo que tú hiciste por mí y en que te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar todos. Dios, pues estos últimos días han sido días muy difíciles para nuestro país, para todo el mundo, pero especialmente para nuestro país. Sabemos que tú amas nuestro país. No solamente nuestro país, tú amas esta ciudad. Tú eres el Dios de los quebrantados, pero también eres el Dios de esta ciudad. Así que hoy te queremos pedir por nuestro presidente. Por favor, ayúdale, dale sabiduría, dale fuerza. Que todas las personas que estén a su alrededor lo apoyen. Dales gracia a todas las personas que hoy están trabajando, tanto del gobierno como de las instituciones, como de los particulares. Te pido por todas las personas que hoy están arriesgando su vida para salvar a otros. Te pido por las personas, Dios, que están atrapadas. Dios, dales fuerza. Haz que puedan escucharlos y puedan sacarlos. Gracias, Dios, por cada persona que está llevando una botella, cada persona que está haciendo algo, pequeño o grande, todo es importante, Dios. Te pido, Dios, que mantengas nuestro país con esta actitud de ayuda, de involucrarnos, de apoyarnos unos a otros. Dios, te pido por las personas que han perdido sus casas, que han perdido sus negocios. Ayúdanos, Dios, y haz que nosotros podamos estar con ellos. Haznos involucrarnos, que nos importe, Dios, lo que están pasando. Y hoy, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas y porque tenemos la certeza que vas con nosotros en esta barca, en esta tormenta perfecta. Tú estás aquí. Gracias por este estudio. Todo eso te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Déjenme decirles antes de cantar que hay familias por las que quiero pedirles que oren y por las que quisiera pedirles que nos apoyen. Muchos de ellos han perdido su casa o en algunos casos, aunque no la perdieron completamente, tienen afectaciones muy fuertes. Vivian viene aquí desde hace 10 años. Su mamá, Bárbara, su casa fue muy afectada, terriblemente afectada.
Oren por ellos, por favor, oren por ellas. Y si los podemos ayudar, sería increíble. Paulina es una joven que viene los jueves aquí y su departamento se derrumbó. La verdad es que ayer le preguntaba: ¿en qué te ayudo? Y me decía: pues es que ni mi hermana ni yo tenemos lentes, porque pues no sacamos nada, ¿verdad? Entonces, si me pudieran ayudar a comprar unos lentes. Dice: hay otras cosas, comida, eso, que lo estamos recibiendo. Lina y Diego, su departamento fue muy afectado. No es de ellos, lo rentan, pero evidentemente ahora se enfrentan ante a dónde van a vivir, en qué casa van a estar. Juan Álvarez y su familia viven, la familia de Juan Álvarez en Xochimilco, perdieron 3 casas, un edificio. Pues estamos tratando de ayudarlos, ¿verdad? Pensar en todo lo que ellos están sufriendo. Astrid es una joven que venía aquí con nosotros durante años. Varios de ustedes creo que también se discipulan con ella. Su esposo es joven. Su departamento fue tan terriblemente afectado que lo sacaron. No saben si hay forma de rehabilitarlo. Hay que orar por ellos, por Astrid, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de las personas que venían aquí o que están viviendo aquí, que han sido afectados. Entonces, yo sé que a veces queremos ver, llevo agua, esto, aquello, pero son gentes que conocemos. Cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que Pablo, y lo dice en Corintios también más bien, que organizaron una colecta para llevar alimentos y ayuda económica a los hermanos de Jerusalén. ¿No te acuerdas? Era tal el hambre que había en esa época, pero la iglesia lo que hizo fue: pues hagamos una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Yo la verdad me encantaría que pienses en estas personas que te voy a mencionar, ores por ellos, y si algo les podemos ayudar, sobre todo yo creo que ellos más necesitan una ayuda económica, ¿no? Pues por favor acércate a nosotros y les haremos llegar esta ayuda a estas 5 familias que te acabo de mencionar. Vamos a recordar que Dios es el Dios de los quebrantados, porque Él fue quebrantado, pero también es el Dios de esta ciudad. Vamos a cantar.
que hay una respuesta de oración muy fuerte, porque nosotros, cuando yo empecé o me uní a esta alabanza hace aproximadamente 2 años, y recuerdo que hace 2 años cuando yo me uní, de lo que más hablamos era de orar unos por los otros, era de orar por las personas que queríamos traer a esta iglesia, era de orar como iglesia, era de actuar como iglesia, era de llenar esta iglesia, era de empezar a compartirla a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, colegas, compadres, a todas las personas que se nos cruzaran. Recuerdo que hace 2 años orábamos y orábamos y orábamos para que Dios avivara México. Y estos días hemos visto unas imágenes de un México más vivo que nunca en acción, lo cual creo que también tiene que reflejarse en nosotros de manera espiritual y no solamente física. Tiene que reflejarse no solamente en ir a estirar las manos y quitar piedras, quitar polvo, sacar gente, traer cuerdas, donar agua, donar alimentos. Que esta sacudida que Dios le dio a México no sea solamente para que se despierte la parte secular, la parte terrenal y diga hay que estirar la mano, que se despierte la parte espiritual de todos nosotros como iglesia y entendamos que Dios nos está contestando. Llevamos años orando. ¿Llevas años orando por alguien? ¿Hay alguien aquí que lleve años orando por alguien más? Levanten la mano. ¿Han estado orando por vecinos o familiares o amigos, colegas, personas del trabajo? Bueno, pues ahorita Dios les está dando una gran oportunidad. Ahorita Dios está creando esa necesidad. Hoy en la mañana escuché en una predica que estaba oyendo una frase maravillosa de un pastor de una iglesia que decía: imagínense, ¿cuántos sabemos ahorita más o menos? 45 personas, 50, 60. Bueno, imaginémonos que nosotros somos los únicos que poseemos la palabra. Si fuéramos los únicos 45, 50 que poseemos la palabra, ¿no sería nuestra responsabilidad salir a compartirla? ¿No sería nuestra responsabilidad no esperar que otras iglesias, otras células, otras personas que también tienen la palabra les compartan los que están en necesidad? ¿No deberíamos ser nosotros? Entonces pongámonos en ese lugar. Dios cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con cada uno de nosotros para que ahorita levantemos la voz a su nombre y en su nombre. Entonces salgamos hoy, sábado, salgamos de aquí conscientes de eso. Hay una tormenta, hay un huracán, hay un terremoto. Y Dios es Dios de México, es Dios de esta nación. Pero Dios siempre ha trabajado a través de sus discípulos, de sus corderos, de sus ovejas. Para eso oramos. No somos una iglesia que le dice: Dios, por favor, dame trabajo, me voy a sentar al sillón y ya llegará. Nos pide que seamos diligentes, ¿cierto? No somos una iglesia que le dice: Dios, por favor, convierte a todo mi vecino. Bueno, dale testimonio. No, estoy muy ocupado. Dios, ahorita hay necesidad, hay un terremoto, hay mucha gente que está preguntándose por qué, para qué, por qué a mí. ¿Habrá más? Tengo miedo, ¿dónde voy a ir después de esto? ¿Qué va a pasar si me toca a mí? ¿Qué ha pasado con mis familiares? ¿Qué está pasando en este momento? Hay una pregunta grandísima y es una oportunidad enorme para que nosotros digamos: ok, yo tengo respuestas. Dios ya trajo respuestas a nuestra vida. Utilicemos esta oportunidad como una respuesta de oración. Cuando la oración es grande, la mano de Dios es grande. Y esto que está pasando es un movimiento muy, muy, muy grande. Así que no dejemos pasar esta oportunidad que Dios nos está dando de este tamaño de manera nacional e internacional, para que si así pudiera pasar, y si Dios lo quiere y lo permite, el impacto mayor que cree este terremoto no se quede secular, que no se quede en algo político, que no se quede en algo humano, que no se quede en algo altruista, que el impacto mayor sea espiritual. Y se enteren en otros países o no, que ahora haya muchísimas personas que volteen a ver a Dios porque nosotros decidimos levantar la voz cuando Dios nos dio la oportunidad. Entonces salgamos de aquí, imaginémonos que nosotros somos los únicos que tenemos la palabra y allá afuera hay necesidad. Y ahora sí cantemos a Dios, que es Dios de esta ciudad, empezando por nosotros, empezando por el movimiento y la acción que nosotros vamos a tomar, en ir a predicarlo, en alabarlo en todas nuestras acciones y en ir a proclamarlo en este momento de necesidad. Eres Dios de este pueblo,
Eres rey de esta gente, el Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas sean.
Bueno, fíjense que quiero contarles dos cosas muy breves. Primero, algo muy extraño pasó ahorita, que pasó una señora que se llama Jimena, que no es de aquí ni nada, creo que nos vio y dijo, oigan, ¿quieren ayuda o algo así, no? Y el hecho es que todas las cajas que ustedes vieron entrar fue de esta persona que no es cristiana, no venía de parte de nosotros ni nada, pero quiso ayudar. El jueves tuvimos una junta donde, bueno, desde el martes les estaba pidiendo que traigan, pero el jueves tuvimos una junta donde pedimos ayuda y todo el tiempo le estaba hablando a Lore, oye, ¿cuántos han llegado? ¿Cuántos han traído? Tú te sorprenderías de que qué poquita gente ha traído ayuda en estos 2 días, ayer y hoy. Y yo lo que les quiero decir es, necesitamos lo que sea, como sea, pero no, este es un momento donde tenemos que brillar de todas las maneras posibles. Me llamó la atención que esta persona ni sabe bien, pero dijo, pues si puedo los ayudo. Iban a hacer un comedor, supe que lo estaban haciendo, les traigo platos, botellas, todo, ¿no? Pero nos dijo que tiene un amigo que está enterrado, que por favor oramos por él. La verdad es que la gente está con una necesidad impresionante y yo creo que está buscando a alguien que les pueda ayudar y les pueda dar esperanza. Por favor, reaccionemos, involucrémonos de muchas maneras que te podemos ayudar. Y bueno, ahorita me acabo de enterar que 2 de mis discípulos, Pepe y Sarita, perdieron su departamento también. Entonces, estamos hablando de Pepe y Sarita, de esta Astrid y Bobe, de Paulina, de Vivian y Bárbara, de Stalin y Diego, y de Juan Álvarez y su familia. Estas son las personas que directamente están en contacto conmigo, no son conocidos, sino estoy hablando de gente de la iglesia que vienen aquí, ya sea jueves, sábado o domingo, y que tienen su vida afectada. Si quieres ayudar, por favor acércate a mí, busquemos la manera de poderles llegar a ayudar. Recuerda que esta ayuda pues no va a ser de ahorita, sino porque pues, dentro de 6 meses ellos van a seguir sin casa. Entonces, sé que no son los únicos, pero pues, es más fácil ayudar a los que tienes más cerca, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, hoy es el último día para pagar la renta, todavía no la terminamos de pagar, juntar, ojalá nos puedan ayudar también. Yo sé que Dios tiene cuidado y pues ahí les pido que se involucren en esto. Y si quieres ayudar a alguna persona, ponle una T, ponles el sobre y sabremos que con eso de la T es para estas 6 familias a quienes estaremos mandando este dinero. Román y Paola son los encargados de recibir este dinero y hacérselo llegar a estas familias, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer en las próximas semanas, pon una T y se los haremos llegar proporcionalmente a estas 6 familias, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir invitando gente. Mañana vamos a tener una reunión muy parecida a esta, donde hablaremos de por qué estamos sufriendo, qué hacer, pero también presentaremos el plan de salvación para que invitemos a más personas. Mañana a las 11:15. Y yo creo que lo seguiremos haciendo la próxima semana, porque nuestro país está en una gran necesidad. Los quiero mucho, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo, vamos a seguir haciendo más. ¿Okay? Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.